¿Qué tal, amigos fisioterapeutas? El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Ginés Almazán, director de la Escuela de Osteopatía de Madrid, el cual, pues primero que nada agradecerle, doctor, por la posibilidad de entrevistarlo, de conocerlo más a fondo, que la gente tenga la posibilidad de conocer a la persona detrás del profesional. Así es como se llama esta sección, Orígenes, detrás del profesional, y que pues se motiven y logren visualizarse y trazarse una meta y que vean que es posible. Entonces, agradecerle, doctor. ¿Cómo está? Bueno, pues para mí es un placer estar aquí, estar en México, estar en Guadalajara, claro, estar en vuestra casa, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y estar contigo, Juan Soto, director de la carrera de fisioterapia. Así es. ¿Es así? Así que un placer estar con mis amigos, finalmente así es. Muchas gracias. Bueno, les platicamos, estamos en el preámbulo del Congreso COFIR que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara los días 8, 9 y 10 de julio, y tenemos la posibilidad de entrevistar y conocer, como ya lo platicamos a fondo, a Ginés. Me gustaría que iniciáramos primero por Ginés, ¿de dónde eres? Si se puede hablar de edad, si se puede hablar de todo. Vamos a tocar todos los temas que probablemente mucha gente no conozca. Sí. Muchísima gente sí te conoce a nivel tanto en España y en todo el mundo, pero probablemente van a conocer cosas que antes no habían escuchado, ¿no? Entonces, seguramente. Ginés, platícame un poquito de dónde eres específicamente. Bueno, yo nazco un 11 de diciembre de 1957, ya hace una temporada, o sea, tengo 63 años, o mejor dicho, 63 temporadas de experiencia acumulada, que se suele decir ahora. ¿Vas a renovar contrato en esas temporadas? Voy a renovar. Okay. Y nací en un pueblo que se llama Sabiote, de la provincia de Jaén, en la región de Andalucía, en España, así que realmente soy español. Bueno, soy yo creo que tengo como dos patrias dentro de España, una que es la región, el pueblo donde nací, del cual me siento muy orgulloso y además vuelvo cada vez que puedo, pero con 8 años mi familia emigró a Madrid, a la ciudad de Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, por cierto, sí, cuna del gran idioma que compartimos, sí, y que cada vez habla más gente, casi 600 millones de personas en el mundo, y yo creo que a mí estas cosas me gusta recalcarlas, claro, cada vez que tengo oportunidad. Soy un gran defensor de lo hispano, de lo iberoamericano, y insisto, cada vez que tengo oportunidad aprovecho y suelto un poco el mensaje. Pero soy muy madrileño también porque es la ciudad, Alcalá de Henares, y la región, la provincia, donde me he desarrollado y donde he hecho pues toda mi carrera personal y profesional. Así que tengo dos patrias chicas, Andalucía, Sabiote, provincia de Jaén, y Alcalá de Henares, provincia de Madrid. Así que ese es mi origen y estudio en Alcalá de Henares, en el Instituto de Enseñanza Media de Alcalá de Henares, y después, más tarde... ¿El grado en fisioterapia o el...? No, estudio en Alcalá de Henares, que fue, por cierto, la primera... Bueno, conoceréis, todo el mundo conoce la Universidad Complutense de Madrid, sí, ¿no? Es la gran universidad, digamos, la que tiene más alumnos en toda España y es la universidad más conocida. ¿Es una universidad pública? Pública, sí. ¿Verdad? Pero es que la Universidad Complutense de Madrid no existía porque realmente en la zona de Madrid, la universidad que fundó el cardenal Cisneros en 1490 y tal, no recuerdo el nombre, que me perdonen los historiadores alcalaínos por no tener ese detalle, pero en fin, en los primeros años del 1500 se funda la Universidad de Alcalá, o sea que estamos hablando de una de las primeras universidades que se fundan en el mundo, sí, en concreto en Europa, pues más o menos a la par de la Universidad de Bolonia o de la Universidad de Coimbra de Portugal, a este nivel, estamos hablando de esto.
Pero en el siglo XIX se produce, tampoco tengo mucho detalle, ni es el caso de esta entrevista, se cierra la Universidad de Alcalá a favor de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, se llama Universidad Complutense porque toman el nombre romano de la propia ciudad de Alcalá, que es Complutum. ¡Órale! Alcalá de Henares, primero era Complutum, era un asentamiento romano, Complutum, y después los árabes la constituyen como ciudad árabe y se llamaba Alcalá Nahar, porque el río Nahar en árabe era el que pasa por Alcalá. Hoy día es Alcalá de Henares, y es el río Henares. Pero la Universidad Complutense de Madrid toma el nombre de Complutense, y funda la Universidad Complutense de Madrid, digamos, en detrimento de la propia Universidad de Alcalá, que desaparece durante años. Durante años no existe la Universidad de Alcalá, pero se refunda en el año 1975 aproximadamente, se reconstituye la Universidad de Alcalá y hoy día es una gran universidad, digamos, dentro del panorama de las universidades españolas y digamos, aparte de todo lo que ha venido desarrollando en estos años desde 1975 hasta ahora, como no tiene la herencia de los siglos anteriores donde estudiaron los grandes de la historia, sobre todo de la literatura española. Sí. Así que Alcalá es una ciudad muy interesante para visitar, históricamente, académicamente. ¿Usted, verdad? Tú, por favor. ¿Radicas en Madrid? Vivo en Alcalá de Henares. Okay. Sigo paseando muy a menudo por la calle donde está la casa donde nació Miguel de Cervantes. Esto es una cosa que no tiene precio. Bueno, ¿sí? Pues yo, no todos los días, pero muy a menudo, porque está en el centro de Alcalá, en la calle Mayor, y yo soy mi familia, somos muy de pasear, somos paseantes, paseamos la calle Mayor y bueno, vemos la casa de Cervantes, que es muy visitada, turísticamente hablando, es muy visitada. Así que a final de cuentas, ¿en cuál universidad cursaste? Entonces, yo estudié en la Universidad Complutense. En la Complutense. Exactamente. ¿Fisioterapia fue tu primera opción o tienes alguna otra carrera? No, es que mira, esto es algo que yo creo que, bueno, es parte de la historia, pero siempre es interesante que los que no lo conocen, porque es parte de la historia de la fisioterapia, en este caso en España. Fisioterapia no era una carrera de raíz desde siempre, sino que era una especialidad de enfermería. Es, yo creo que el único país donde ha ocurrido esto. Pero desde el año, no sé, 1950 aproximadamente, que se establece el estudio de fisioterapia, que duraba 2 años, como una especialidad de enfermería. O sea, se estudiaban 3 años de enfermería y 2 años de fisioterapia. Entonces, yo soy de la penúltima promoción de ese sistema de estudios. O sea, yo estudié primero 3 años de enfermería y 2 años más de fisioterapia. De manera que terminé fisioterapia en el año 1979. 1980 es ya el último año en el que funciona de esta manera, la última promoción de ese sistema, y en el año 1981 ya arranca la nueva fórmula académica, que es todavía no, es una diplomatura universitaria. Okay. Porque hasta el año 2010, o sea, muy reciente, no se crea la carrera como grado de fisioterapia. Okay. O sea, desde 1980 hasta 2010 es una diplomatura universitaria de 3 años. En realidad yo venía de estudiar 5 años, una carrera de enfermería más 2 de fisioterapia, y pasa a ser una diplomatura de 3. Yo venía con ventaja, en cierto modo. Bueno, el caso es que ya se crea en los años 2000, digamos, durante la década de los 2000, los ministros de educación de Europa se ponen de acuerdo y para intentar unificar los sistemas de estudios universitarios en Europa,
y de ahí surge lo que se denominó el Plan Bolonia, porque digamos fue un acuerdo final que firmaron los ministros de Educación en la ciudad de Bolonia, en Italia. Y por eso ese Plan Bolonia, que es el que marca el cambio real de los últimos 10 años, y en fin, durará, espero que mucho tiempo, marca un hito en el cual la Comunidad Económica Europea no solamente establece políticas económicas y sociales, también de alguna forma se pone de acuerdo para que lo académico, toda Europa sea lo más parecida posible, y para que un fisioterapeuta o un médico o un ingeniero de Italia pueda convalidar sus estudios en España fácilmente, o al contrario, ¿no? Si no se hace esto, los planes de estudios de la mayoría de las carreras, país por país, eran muy diferentes, con lo cual no había, digamos, libre circulación de profesionales. O sea, esa que en Europa, una de las premisas de la comunidad y de los... O si la existía, no estaba regulada. Sí, existía, pero cada país tenía su regulación. Okay. Entonces, a la hora de convalidar era complicado porque los sistemas de estudios, los planes eran diferentes. Sí. Entonces, eso chocaba frontalmente con la política de libertad de movimiento de profesionales en Europa. Entonces, para poder acometer esta situación, acomodarse a la ley de libertad de movimiento de personas y profesionales, pues se ponen de acuerdo en este Plan Bolonia para intentar unificar los planes de estudios. Y ahí es donde se crean verdaderamente los grados universitarios. Porque hasta ese momento los grados como tales ni se llamaban grados, eran licenciaturas. Existían diplomaturas y existían licenciaturas. Hoy día no existen ni una cosa ni otra, existen los grados. Que se cursan en facultades. Eso sí, el nombre del centro continúa siendo Facultad de Medicina, Facultad de Fisioterapia, Facultad de Ingeniería o de Derecho, de lo que sea. ¿Tú terminas los 3 años de enfermería, los 2 años de fisioterapia? Sí. ¿Y comienzas a emprender en el área de la fisioterapia o en el área de la enfermería? Pues mira, nada más terminar enfermería, me pongo a trabajar, además era en una clínica de servicios de urgencias, en donde yo trabajaba por la noche, además daba unas buenas cabezadas de sueño, porque había noches, cierto, que no había mucho trabajo, entonces me permitía dormir bastante, francamente, y esto hacía que yo tuviera tiempo durante el día para seguir estudiando. Entonces, durante los 2 años de fisioterapia, yo ya me ganaba la vida, yo ya tenía mi salario de enfermería, y por la mañana... ¿Ese fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo. ¿Antes de estudiar enfermería trabajaste en alguna otra cosa o no? No, bueno, no. Antes de estudiar enfermería, a ver, no y sí. Antes de estudiar enfermería yo trabajaba en algo que creo que es donde está el origen de todo lo que soy, de lo que he sido después. Trabajaba con mis padres en su negocio, en el negocio familiar, que era una tienda, un establecimiento de tejidos y de zapatería y... O sea, vengo de una familia de comercio. Entonces, durante el tiempo de estudio de enfermería, hablo de 16 años, 17, 18, 19, pues yo trabajaba con mis padres y yo aprendí la responsabilidad de desarrollar, pues, digamos, un trabajo y comercio con mi familia, con mis padres. Así que si tengo que agradecerle a alguien, si alguien me pregunta ¿quiénes han sido tus mentores como para que después hayas emprendido, hayas sido un emprendedor? Yo, sin lugar a dudas, mis padres. O sea que mi origen empresarial, si quieres, viene de ahí. Que ese es el objetivo de este tipo de... Claro, por eso estoy hablando. Que la gente entienda, y sobre todo hablando de México, que normalmente el estatus económico de muchas de las familias en México es un nivel medio, medio bajo y demás, donde los padres tienen que trabajar y en muchas ocasiones los hijos también tienen que trabajar para aportar al hogar. Yo vengo de ahí. Y muchos de los estudiantes recién egresados y hoy profesionistas en el área de la fisioterapia
han tenido que vivir esto y lo cuentan con un orgullo porque eso les Muchísimo. ha cimentado y les ha dado las bases como para entender. Totalmente. Y ahorita Mira, tú lo platicas, ¿no? Claro, mi hermano mayor, que también hacía exactamente lo mismo que yo me iba a estudiar enfermería y él sí iba a estudiar ingeniería aeronáutica. Órale. Pero igual, trabajaba como yo en el negocio familiar. Normalmente, ¿ahí qué te tocaba? ¿Vender? ¿Hacer la cuestión de...? No, vender o colocar cosas o limpiar o organizar, vamos. Que supongo que eso es lo que a mí también en algún momento me tocó. Estamos acostumbrados a que podemos barrer y recoger y acomodar, ningún problema. Aún tengamos el día de hoy otra posición, ¿no? Sí. Después, si surge la conversación, te voy a decir cómo se fabricaron las primeras camillas de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Ok. al hilo de esto. Sí, ya entraremos al área de osteopatía, sí. Pero es muy interesante escucharte y la verdad agradezco otra vez el que hayas aceptado la invitación, porque mucha gente a veces te ve, seguramente verán esta entrevista en todas las sedes que tiene la Escuela de Osteopatía de Madrid. Ahorita, ¿cuántas sedes existen? Bueno, pues estamos en 20 países y unas 70 sedes aproximadamente. Entonces tendremos la posibilidad de que te vean y tendremos que traducirlo a todos los idiomas que hay y conocerán que no es el doctor Ginés el dueño, el director, sino alguien que comenzó con sus padres aprendiendo lo básico en un ambiente protegido, por así decirlo, pero que aprendiendo el valor de las cosas. El valor de las cosas, exactamente. Aprendiendo a gestionar con el menor gasto posible y a vender al mejor precio posible. Este es el secreto. Una vez que terminas del mundo comercial, no tanto del mundo sanitario, pero el comercial sí. Una vez que terminas, ¿dejas de trabajar con tus padres para emprender en esta...? Sí, una vez que termino enfermería, y ya consigo inmediatamente trabajo de enfermería, de esta manera, trabajando por la noche, porque yo quería tener el día libre para seguir estudiando y haciendo cosas, pues ya inmediatamente empecé fisioterapia. Y durante 2 años yo iba de Alcalá de Henares, o sea, salía de mi trabajo nocturno, me iba a Madrid, que está a 30 kilómetros, está cerca, y por la mañana pues estudiaba fisioterapia, por la tarde volvía a casa y estudiaba y bueno, siempre continuaba echando una mano a la cosa familiar, pero ya menos, ahí ya poco a poco fui saliendo. Ya sin las mismas responsabilidades, pero apoyando a final de cuentas a la siempre familia. Apoyando, claro. Entonces a partir de ahí ya pues terminé fisioterapia, nada más terminar fisioterapia dejé el trabajo de enfermería y bueno, ahí hay una parte yo creo que interesante para los emprendedores, para los que tengan miedo de emprender, que es un poco lo siguiente. Cuando yo termino fisioterapia en el año 79, en España, que estamos además en plena transición política, plena transición hacia la democracia, Franco había muerto en el año 75, son años apasionantes de vivir en un país en pleno cambio político, porque era todo ilusión para todo el mundo, ¿no? De ahí pues hay grandes cambios culturales, no sé si habéis oído hablar de la movida madrileña, con toda una creatividad musical y artística. Bueno, son años explosivos de grandes vivencias personales, sociales, políticas, familiares, académicas, de todo tipo, ¿no? Entonces, los que tuvimos la oportunidad de vivir en esos años con una edad adecuada, yo tenía pues en el entorno de 20, 21, 22, 23, pues digamos que fueron años apasionantes de vivir, ¿no? Entonces, los que llegaron después, lo siento, ya pasó. Ya pasaron esos años. Bueno, en todo caso, vivieron otros diferentes, sí, pero claro. Lo que pongo de relieve es que fueron años muy interesantes de vivir en España y en concreto en lo sanitario se empezó a invertir bastante en recursos públicos y en nuevos hospitales y particularmente toda mi promoción de fisioterapia de allí en Madrid
terminaban los estudios. Por promoción te refieres a generación y compañeros. Generación, ¿no? sí, generación de compañeros que habíamos terminado ya y ya teníamos el título de fisioterapeuta. Todo el mundo al día siguiente prácticamente conseguían una plaza de estas públicas, de propiedad para toda la vida, de funcionario, en los grandes hospitales de Madrid. Yo decidí que eso no me interesaba. ¿Las consiguieron porque no existía porque no había una profesionales figura de fisioterapeuta en todos esos lugares? Claro, porque había pocos profesionales. Entonces, durante 7 u 8 años, el que terminaba fisioterapia en España en los años 80, al día siguiente tenía una plaza en cualquier lugar, pero no solo en Madrid, en casi toda España había... ¿Y legalmente a nivel nacional existía la figura o después tuvo que entrar la parte legal donde el fisioterapeuta fuera parte del sistema de salud? No, eso ya existía. Eso ya existía. Sí, existían los hospitales con los servicios de rehabilitación, dentro de los cuales se generaban plazas para fisioterapeutas, como había ambulatorios, como había plazas en mutuas, en clínicas de accidentes de trabajo, o en centros geriátricos, o en centros de educación especial. O sea, la fisioterapia de entonces ya tenía una cierta madurez, no era algo nuevo. Pero como la demanda del profesional iba creciendo, pero el número de egresados, el número de titulados eran pocos. Entonces, durante 8 o 10 años, la gente que tuvo esa posibilidad de terminar ahí, en esos años, tenían trabajo inmediatamente. Pero trabajo... No entrar en ese... Yo decido no entrar en ese circuito. ¿Porque ya te habías visualizado en otro espacio? No sé, mira, ¿o surgió otra porque yo había aprendido a ser independiente, a querer trabajar como profesional liderando mi propio trabajo. ¿Por el ejemplo que te pusieron tus padres? De alguna manera, sí, seguramente yo fui ahí adquiriendo esa mentalidad. Porque luego a veces los temores de los padres los pasan a los hijos y aquí a veces es muy común, agarra el trabajo seguro, agarra la plaza fija y no te animes porque no es el caso, el emprendedor puede caer y ahí es donde uno... No es el caso. No. Digamos, yo aprendí de mis padres por las acciones que yo veía en ellos, no porque me dijeran tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. No, era un aprendizaje por la vía experiencial. Entonces, ¿te tocó en esta vivencia algunos golpes duros o siempre se fueron arreglando las cosas? O sea, algún obstáculo, alguna situación que digas, esta me dejó mucha enseñanza, pero el golpe fue importante. No, mira, me da un cierto reparo comentarlo, pero ya que estamos animados en la conversación, voy a contar lo que de verdad pienso y siento. Nunca he tenido ningún contratiempo especial. En todo caso, el único que he tenido, y me costaba entenderlo al principio, era la envidia de algunos colegas. Yo creo que esto es algo que tiene que ver con nuestra cultura latina, ¿no? Sí. Pero así como siempre te encuentras, gracias a Dios, en la vida, mucha gente amiga, mucha gente que te empuja, mucha gente que te ayuda, por algún motivo nuestra cultura tiene que hacer algún clic algún día para parecerse más al mundo anglosajón, que anima mucho más, apoya mucho más, felicita mucho más a la gente que tiene éxito. Sí. Y yo he vivido en propias carnes en mi país, no fuera de mi país. En mi país, la envidia y el intento de poner zancadillas por parte de compañeros que yo, cuando yo me daba cuenta de que realmente esto ocurría, no podía ni creerlo, porque los supuestamente iguales, por algún motivo, no toleran el éxito de los que ellos creen supuestamente iguales. Sí. Porque no son supuestamente iguales, son más que ellos. Pero ellos creen que son supuestamente iguales. Y entonces eso hace que pongan en marcha sus sistemas de
no sé muy bien de qué compensar qué cosa, para que yo no puedo permitir que alguien supuestamente como yo tenga éxito y yo no. En fin, Bueno, creo que y la mayoría de las personas lo van a entender perfectamente porque en México también es también muy ocurre, conocido. ¿no? Bueno, pues es lamentable que esto ocurra, porque, a ver, si yo veo que un compañero crece, se desarrolla bien y tiene éxito, ¿en qué puedo yo perder con eso? Nada, todo lo contrario, él está haciendo marca de mi profesión. Claro. Si él se hace grande como profesional, está haciendo grande a la fisioterapia. Sí. Y ahí llego yo diciendo, es que yo también soy fisioterapeuta. Sí. Así que debería de motivarte. Debería de motivarte, pero por algún motivo, supongo, esto ya necesita todo un análisis psicosociológico, ¿no? Sí. Y vamos, si tiramos de los hilos los encontramos, naturalmente. Pero sí, ya que me has preguntado, creo que nunca en mi vida había hablado de esto, ¿eh? Pero ya que me has preguntado y estamos en una entrevista muy personal, creo que es oportuno decirlo, tal vez como ejemplo, porque a lo mejor algunos de vosotros, que vais a ser muy exitosos, estoy convencido, en vuestra profesión, tal vez os encontréis con situaciones parecidas. Entonces, si las reconocéis, no os preocupéis, no pasa nada. Seguir en vuestro camino, olvidaros, cuanto menos caso hagáis a estos que tienen envidia y que intentan, digamos, poner en entredicho o hablar mal de vuestro éxito, o bueno, qué suerte ha tenido, o bueno, qué habrá hecho para conseguir esto. Claro. Ni caso. Continuar con vuestro camino, porque la recompensa la vais a tener seguro. Sí. Es, creo que el único contratiempo que me he encontrado en la vida profesional. Que no ha sido un contratiempo tampoco, porque a mí no me ha parado en absoluto. Exacto. Pero sí, algunas veces tengo que reconocer... ¿Te quitó algunas amistades que No, porque las amistades, si realmente fueran las que, digamos, provocasen eso, no serían amistades. Claro. Ha sido más bien gente de distinto pelaje, diría yo, que muchas de ellas yo ni las he conocido nunca, pero me consta que han puesto palos en las ruedas. A veces el intento es simplemente hablar mal, hablar mal de... porque tampoco tienen posibilidad de hacer mucho más, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que... Si cabe sacarlo en esta entrevista como ejemplo, digamos, para que otros puedan aprenderlo y sacar algo positivo, es lo que se me ocurre decir. Pero nada más, dicho esto, yo realmente no me he encontrado con ningún otro contratiempo destacable, porque, a ver, todo emprendimiento, todo proyecto, todo trabajo, tiene sus bemoles. Te vas a encontrar situaciones complicadas, porque entonces la obligación es sortearlo, cambiar de rumbo, identificar el problema, no darte cabezazos contra el problema, buscar alternativas. Es que eso es una de las, yo creo que de las actitudes que debe tener el emprendedor y el que está en el mundo empresarial, no solo de nuestro tema, cualquiera, es la capacidad de análisis, la capacidad de adaptación, la capacidad de innovación, la capacidad, claro, para adaptarte a nuevos tiempos, como la propia fisioterapia, como profesión, está haciendo de una manera muy importante. Se está adaptándose, está incorporando nuevos conocimientos para resolver los problemas de las personas, y la fisioterapia de los últimos tiempos está creciendo mucho. Pero no solo de los últimos tiempos, la fisioterapia no ha parado de crecer nunca. Ayer hablaba con alguien de esta temática también, porque yo creo que es muy oportuno y nos dignifica a todos mucho reconocer el trabajo que se ha hecho en el pasado. Me explico. Hay muchos profesionales ahora que tienen su grado en fisioterapia, que han hecho
han avanzado en posgrados, en doctorados, etcétera, que se creen que la fisioterapia ha nacido con ellos. ¿Me explico? Sí. O sea, como que parece que la fisioterapia de antes como que no existía. Sí. Como que la fisioterapia de verdad es la de ahora, la que hacemos nosotros, la que hago yo. Entonces, es verdad que ahora se hace un buen nivel de fisioterapia. Claro. A ver, todo entrecomillado, hay de todo. Pero para que ahora se haga un buen nivel de fisioterapia, para que en el año 2010, en España hablo, se consiguiera un grado en fisioterapia, en el año 1990, 95, 2000, hubo mucha gente, entre los cuales me incluyo, que trabajamos mucho, claro, académicamente, científicamente, profesionalmente, políticamente, para conseguir esos hitos que después han conseguido que los de ahora, que creen que lo han inventado ellos, estén donde están. claro. Entonces yo creo que no debemos perder de vista el agradecimiento a toda la gente que ha trabajado desde muy atrás. Yo, en fin, son mensajes que siento así y así los suelto, así te los digo. Entonces, ¿en qué momento surge en tu cabeza la Escuela de Osteopatía de Madrid? ¿Surge como Escuela de Osteopatía de Madrid o es primero otro concepto y después se convierte en eso? Bueno, mira, el histórico, así intento comentarlo rápidamente. Cuando yo termino fisioterapia en el año 79, ya monto con otro socio allá en Alcalá de Henares, montamos una primera clínica de fisioterapia, a la cual vamos incorporando otro tipo de servicios y métodos. Mi socio y compañero también fisioterapeuta empieza a incorporar, digamos, el método naturopático, nutrición y todo ese tipo de cosas de naturopatía de la época. Y yo buscando otras áreas de conocimiento con las cuales aumentar mis herramientas para atender y solucionar lo mejor posible los problemas a los pacientes, lo único que en aquel momento existía, hablo del año 79-80, porque no había ningún posgrado de ningún tipo, ¿no? Y la fisioterapia de ese tiempo era una fisioterapia también relativamente básica, era la fisioterapia que se hacía en los hospitales y mucha reeducación funcional y poco más, ¿no? Entonces yo no recuerdo muy bien cómo fue, pero encuentro la acupuntura. Me llamó la atención y ya en Madrid sí que había un foco académico de acupuntura que me pareció que era interesante y yo hice acupuntura, 3 años de acupuntura. Órale. Y además con grandes maestros de China afincados en Francia. Y mi consulta era casi, en esos tiempos, era casi más de acupuntura que de fisioterapia. Mi clientela venían a buscarme porque hacía bastante acupuntura y trabajaba sobre lo que la gente busca en este tipo de consultas, ¿no? Es, me duele aquí, me duele allá, nadie me resuelve este dolor, y acaban buscando a alguien que con acupuntura pues te lo resuelve, u otras técnicas de fisioterapia que utilizaba. Pero más o menos en ese tiempo, terminando acupuntura, descubro la osteopatía. Y entonces yo, que seguía ávido de conocimiento, pues empecé a estudiar osteopatía. Empecé a estudiar, bueno, algunos. ¿En España o en...? Empecé en Madrid, no existía ninguna formación en toda España, pero había una gente de este mundo de la acupuntura que estaban llevando a Madrid a unos osteópatas franceses a hacer algunos seminarios. No era ninguna formación reglada, eran seminarios monográficos, y bueno, allá que aparezco y empiezo a estudiar osteopatía. Yo seguía con mi consulta de fisioterapia, acupuntura, y bueno, todo esto, yo ya era papá y todo esto, ya tenía mi familia, mi hija, o sea, que compaginaba. ¿Tu esposa fisioterapeuta o no? No, mi esposa era enfermera. ¿La conociste en la carrera? No, en la clínica, en la clínica.
en la clínica donde yo trabajaba como fisioterapeuta, sí, esto no lo he comentado, al mismo tiempo que ya tenía mi consulta privada de acupuntura y demás, trabajaba como fisioterapeuta en una clínica como empleado. Sí, sí, sí. Era una clínica que tenía un concierto con la Seguridad Social, y la Seguridad Social mandaba pacientes de todo tipo, neurológicos, traumatológicos, reumatológicos, infantil, de todo. Y, o sea que no hacíamos una fisioterapia especializada, sino tratábamos todo lo que llegaba, todo lo que llegaba. Y digamos que ese era, si cabe, un poco el medio de subsistencia que me garantizaba un poco más la estabilidad económica familiar, ¿no? Y luego lo demás servía para yo seguir creciendo profesionalmente. Bueno, el caso es que encuentro la osteopatía y desde ahí ya me gusta realmente, digo, esto es lo mío, y desde ahí empiezo a ir a estudiar a Francia y termino los estudios en Francia. Estoy hablando del año 1988. En Francia sí era como un estudio reglado. No estaba todavía reconocida como profesión independiente. Pero digamos ya había un cuerpo profesional y un cuerpo de conocimiento y un estudio estandarizado y muy reconocido por el ambiente profesional, aunque todavía no estaba legislado como profesión independiente. En esa época la verdad es que había bastante pelea política entre los médicos y los fisioterapeutas, porque los médicos franceses de la época decían que la osteopatía, la manipulación vertebral y todo esto era un acto médico. Ellos defendían políticamente eso. Y muchos fisioterapeutas de ese tiempo y muchos fisioterapeutas osteópatas eran denunciados por los médicos jurídicamente, y yo tengo varios amigos que fueron a juicios a defender su posición y su competencia en el acto osteopático y de manipulación. Aquello cambió y tal, y ya desapareció, y digamos que los osteópatas y sobre todo los fisioterapeutas osteópatas de Francia consiguieron vivir sin sobresaltos jurídicos, pero sin estar todavía arreglados como profesión independiente. Realmente en Francia hasta el año 2007 no se reglamenta como estudio independiente y profesión independiente. Digamos que lleva ya 13 años o por ahí. No es tanto, no es tanto. Aunque la osteopatía existe, digamos, de una manera bastante formal desde 1970 aproximadamente, en Francia. En Francia. A su vez, Francia lo toma de Inglaterra. Son los profesionales franceses, belgas y demás de ese entorno, casi la mayoría fisioterapeutas, que van y médicos, pero más fisioterapeutas, que van a a Inglaterra y se forman en osteopatía durante años. Al cabo del tiempo acaban montando escuelas en Francia. De la misma forma que yo acabo con un socio francés tomando la osteopatía francesa, que a su vez tiene gran influencia inglesa, montando osteopatía en España. O sea que el circuito... ¿En qué año? 19... Pues mira, la escuela la fundamos en Alcalá de Henares en el año 1989. Y en el primer curso académico fue en el 1990-91. De manera que la primera generación de osteópatas de la Escuela de Osteopatía de Madrid sale en Alcalá de Henares en 1995, los 5 años de estudios. ¿Conoces actualmente cuántas generaciones han salido? Pues mira, desde el 1995 hasta 2001, hasta este junio, que hemos sacado la generación de este año académico. Así que 21, como 30 generaciones. Más o menos. Sí. En España. En España. En otros países hemos ido llegando poco a poco y han ido surgiendo generaciones. ¿Cuál fue el primer país al que se movieron después de España? Brasil y Argentina, 1994. O sea, todavía no salía la primera generación. No había salido todavía la primera generación en España y ya llegamos a Brasil y Argentina. Entonces allí hemos sacado ya muchas generaciones también, y en Argentina y en Brasil la osteopatía es muy fuerte,
allí tenemos 18 sedes solo en Brasil, la Escuela de Madrid. Bueno, sí, también es Grande, enorme. claro. Pero hemos formado varios miles de osteópatas, fisioterapeutas, porque en principio nuestra modalidad académica es abrir, si no hay una legislación que de alguna manera nos conduzca a otra cosa, nuestra idea y nuestro modelo es para fisioterapeutas. No estamos obligados, pero de alguna manera se adquirió ese compromiso hace 30 años. Sí. Y ahí seguimos. Hay países que no, hay otros países más de corte anglosajón, Canadá o el propio Hong Kong o Israel, países donde estamos que, digamos, formamos a titulados de ciencia de la salud, no solo fisioterapeutas. ¿Cuál país consideras que es como el más interesante en el que están ustedes, que no te imaginabas que iban a estar en algún momento? ¿Están en África? No, hicimos un intento de formar en Marruecos. En Marruecos, okay. Yo di varios seminarios, pero no terminó de cuajar, no estaba el mercado listo todavía para eso. Y después ya no hemos vuelto a intentarlo. ¿Fuera de África? ¿América? Pues sí, América. ¿Europa están? En Europa estamos, por ejemplo, en países como Rusia también. Okay. Rusia. Por ejemplo, en Rusia es solo para médicos. Porque la legislación rusa es solo para médicos. Okay. Entonces, es así y es así. Entonces nuestros alumnos son médicos. Si hay un ruso que quiere tomarla, ¿tiene que viajar a otro país? Sí, sí. ¿Tendría que viajar a otro país? Legalmente no podemos. Okay. Y después ejercerla tampoco podría el fisioterapeuta Supuestamente ruso. No. Okay. Supuestamente no. No conozco mucho más de la legislación, pero vamos, sí. No podría. Entonces, países así más interesantes, donde esté desarrollándose mejor. Bueno, pues desde luego España, en Europa, Italia. En Italia es un país muy fuerte para nosotros también. Okay. Después de España es Brasil, después de Brasil es Italia. Okay. Después de Italia pues puede ser Portugal, Argentina, Chile. Porque México tienen alrededor de 6 años, 7 años, más o menos. México no, México llevamos ya 10 años. 10 años. Sí. Okay. Hubo ahí 2 o 3 años, digamos, de preparación, de buscar un poco la mejor ubicación. Ajá. Pero sí, fue en el año 2010 que yo vine por primera vez. Okay. O sea que llevamos ya 10 años. Antes, es un país muy importante ya para nosotros. Sí. Y creo que va a ser uno de los grandes países de la Escuela de Osteopatía de Madrid y uno de los grandes países que va a desarrollar bien la osteopatía. Pero sobre por qué creo que lo va a desarrollar bien. Porque el camino en el que está ahora es un camino que respeta totalmente los estándares académicos internacionales. Okay. El problema de toda disciplina que se desarrolla sin una regulación adecuada es que surge de todo. Entonces, son fuente de intrusismo finalmente. Okay. La propia fisioterapia siempre ha tenido mucho intrusismo. ¿Cuándo ha empezado a disminuir un poco el intrusismo? Cuando la fisioterapia se ha regulado bien. Y cuando el Estado regula bien qué es la profesión, qué competencias tiene, cuáles son sus alcances, sus límites y qué no pueden hacer otros profesionales que no sean los que han obtenido esta formación y este título. Entonces, en el caso de osteopatía, cuando no hay una buena legislación, una buena regulación, pues digamos cualquiera puede llamarse osteópata. Okay. Entonces yo puedo mañana, no es que sea así de fácil, pero cualquiera puede montar una escuela de osteopatía y admitir a cualquiera como alumno. Sí. ¿No? Si no está regulado como profesión independiente o como especialización de una profesión que ya exista, no hay regulación. Y si no hay regulación puede surgir, insisto, cualquier cosa. Cualquiera puede montar mañana una escuela de osteopatía y en un año o en unos meses ya está, formado en osteopatía, tenga usted un diploma que le doy yo
y ya es osteópata. Y a partir de mañana yo digo, soy osteópata y hago osteopatía. Entonces, esto ocurre por falta de regulación. Y entonces, ¿por qué creo que va a haber un buen desarrollo ya para los próximos años? Pues porque no es porque seamos nosotros, podría ser cualquier otra entidad, pero es cierto que nuestra entidad, la Escuela de Osteopatía de Madrid, tiene un desarrollo muy importante, muy respetuoso con los estándares formativos, muy reconocido. Entonces, los osteópatas que están saliendo ya de nuestra escuela son profesionales de mucho nivel. Okay. Primero, tienen un grado en fisioterapia, 4 o 5 años de estudios. Segundo, tienen un posgrado en osteopatía, 4 o 5 años de estudios. Entonces, el resultado es un profesional que tiene como 9 años de estudios universitarios, sí, entre grado y posgrado. ¿Qué puede salir de ahí? Un grandísimo profesional, no sí. Puede ser de otra manera. ¿Y qué va a desarrollar ese profesional en su sociedad? Una gran reputación y una gran profesión o especialización. Ya depende de la regulación que se haga, ¿no? Entonces, cuantos más profesionales salgan de este nivel, más difícil es que aparezcan otros de poco o pésimo nivel que puedan hacer algún tipo de competencia. Claro. Entonces, digamos que es el propio mercado, en este caso, ante la falta de regulación, es el propio mercado el que regula sí. A los profesionales, ¿no? Y yo creo que la propia fisioterapia está un poco en ese camino, porque cuando yo vine hace 10 años, la fisioterapia todavía tenía ciertas complicaciones porque apenas había titulados universitarios sí, de licenciatura y hoy día pues eso está cambiando totalmente, claro. ¿No? Así que en el momento en que hay una sociedad que está lista para asumir un determinado servicio, en este caso de salud, y ese servicio lo dan profesionales de mucho nivel, ya está garantizado el futuro y la sostenibilidad en el tiempo y la reputación y el buen hacer, en este caso de una clase profesional. ¿Existe algún país al cual quiera entrar la Escuela de Osteopatía de Madrid? Pues bueno... Ya estás en casi todo el mundo, pero sí. ¿Hay alguno así que digas, nomás porque sí quisiéramos estar? Pues mira, lo hemos intentado en China. Órale. Nos gustaría poder avanzar en el mundo asiático, pero no es fácil, porque es otra cultura, los profesionales sanitarios funcionan de otra manera. ¿Con clases por ejemplo, en inglés en China, o con profesores en chino? Cuando nosotros salimos del ámbito iberoamericano, solo pueden ir profesores que hablen inglés. Okay. Por suerte tenemos como 15 o 20 profesores de la escuela que tienen un nivel de inglés como para impartir formación en inglés. ¿Ah? Y los que han ido a dar clases, los que están yendo a Hong Kong, a Canadá y demás, dan su clase en inglés y ya está. O sea, de los 150 profesores aproximadamente que hay, 15, 20 pueden dar clase en inglés. Sí. ¿Tú cuántos idiomas hablas? Yo hablo español, francés y portugués. No hablo inglés. Pero sí lo entiendes. No mucho, no mucho. Okay. Entonces, bueno, vamos a empezar la entrevista en inglés. Tengo varios compañeros de generación que estudiaron en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Uno hoy en día es profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, Aldo. Me acuerdo que nos invitaba y nos intentaba motivar y nos decía, entren a estudiar. Creo que será la primera o la segunda generación de la escuela en México. Sí. Y nos motivaba y lo decías hace ratito, a veces entre amigos como que nosotros decíamos, ay sí Aldo, porque él hacía el esfuerzo de ir a la Ciudad de México, siendo de otro estado, no de Guadalajara, viviendo en Guadalajara por el estudio, sí. Se iba a otra ciudad a las formaciones o a los seminarios, regresaba y trabajaba y o sea, esa parte es la que... Bueno, y luego se fue a España también. Luego se fue a España y en España tuvo que también batallarle para poder cubrir
pero ahora da frutos. A final de cuentas, ese esfuerzo y nos va a estar viendo en algún momento. Ahora ya es un profesional referente. Ahora es un profesional referente. Sí. Mucha de la gente que somos sus amigos, ahora lo vemos y nos da orgullo verlo donde está. Claro. Y más porque conocemos lo que le ha costado. Entonces, exactamente. Los amigos, por lo que antes decía, sienten orgullo. Exacto. Claro que sí. Y debe Entonces, ser. Lo mismo, ahora que tengo la posibilidad de conocerte, es esta parte de ver a dónde ha llegado la Escuela de Osteopatía de Madrid, a dónde has llegado tú como persona y demás, y que también iniciaste pues emprendiendo y con un objetivo, pero sin saber cómo iba a funcionar. Sí, pero que después de tantos años esté tan bien posicionada. Claro. ¿Qué le puedes recomendar a toda esta gente que apenas está a lo mejor estudiando, está terminando, acaba de terminar en una pandemia donde le da miedo, no sabe si pedir trabajo en una clínica o animarse a abrir un espacio pequeñito o invertir? ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo que, como vengo diciendo, he sido y soy, todavía estoy lleno de proyectos, muy emprendedor y muy atrevido, diría yo también, ¿no? Mi consejo es que la gente debe ser prudente, reflexiva y valiente. Okay. La prudencia y la reflexión no está en absoluto peleado con la valentía, ¿no? Pero una valentía excesiva sin ser prudente te puede llevar a un fracaso o a un problema que no contabas. Por tanto, prudencia, reflexión y valentía y pararse a analizar bien las cosas. Primero, ¿qué es lo que... En las charlas que yo suelo dar sobre estos temas, y de hecho mi intervención en el Congreso va sobre estas temáticas, lo que la gente tiene que hacer es mirarse un poco más a uno mismo. Estamos acostumbrados a analizar todo con el foco puesto hacia afuera, ¿no? Entonces, el mercado está ahí, las posibilidades de más o menos trabajo están ahí, las posibilidades de estudiar una cosa u otra están ahí, ¿no? Entonces yo creo que para avanzar correctamente hacia un camino de realización, de éxito finalmente, lo primero que hay que hacer es poner el foco hacia uno, analizarse uno, para ver qué es lo que realmente quiere hacer, qué es lo que le gusta como persona hacer, qué es lo que le gusta de todo lo que ha visto en ese momento de la profesión. Puede haber gente que de todo lo que ha visto en ese momento en sus estudios o en la profesión no le guste nada en particular. No pasa nada. Esto ni es malo para la profesión ni es malo para la persona que no lo ha descubierto. Que siga investigando, que siga viendo, que busque gente referente, que busque gente de éxito probado, que busque gente respetuosa, que busque gente que avanza sin pisar a nadie. Y una vez que se plantee lo que quiere hacer, que descubra lo que quiere hacer verdaderamente, que se haga ayudar por mentores. Mentor puede ser una persona, puede ser un colega o puede ser un equipo de personas o puede ser un curso al que finalmente llegas donde descubres que eso es lo que te gusta, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, trabajar, a ser posible, sobre lo que te gusta, incluso sobre lo que tienes talento. Es muy importante, por tanto, identificar cada uno de nosotros aquello en lo que somos buenos, porque todos somos buenos en algo. Sí. Hay en el ámbito de la formación, tú estás, seguro que lo ves a menudo, hay alumnos o hay profesionales que que admiran a determinado compañero porque se le da muy bien tal cosa. Y a veces lo hacen desde una posición de debilitamiento propio, pensando que tú no eres capaz de hacer algo y la otra persona sí. Bueno, pues no, busca tus talentos,
porque seguro que tú tienes talentos que la otra persona a la que tú admiras no los tiene. Sí. Entonces, ni él es más que tú, ni tú eres más que él, ¿no? Entonces, es muy importante eso, descubrir cuál es tu talento, qué se te da mejor, qué te gusta hacer más, porque si sumas todo eso y haces un camino de aquello que te gusta, y además para lo que tienes talento, lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con pasión. O sea, no vas a trabajar, sí, claro, vas a hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces, por eso digo, reflexión. Cuando digo reflexión me refiero a esto. Para, piensa, reflexiona, analiza, tómate el tiempo que necesites. Ten en cuenta que vas a trabajar, si tienes 20 y pocos años, te vas a dedicar a esto 40 años de tu vida. Claro. No merece la pena parar unos meses incluso y reflexionar. Bueno, no hace falta parar del todo, pues seguir haciendo cosas, sí. Pero bueno, puedes tomarte unos meses de vida reflexiva, de búsqueda, que al fin y al cabo es lo que yo hice en esos años, cuando buscaba que si acupuntura, que tal. Yo no terminaba de encontrar, hasta que encontré en este caso la osteopatía, y luego la osteopatía, sumado a mi, si quieres, vena empresarial familiar, pues ya a partir de ahí se juntan los talentos, digamos, se juntan los talentos y consigues avanzar. ¿Esta ¿no? misma parte empresarial te permite o tienes algún proyecto que no tiene que ver con la fisioterapia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En vías de realización o ya existe? Bueno, cosas que existen y cosas que están ahora en vías de realización. A lo mejor las que ya existen no las puedes platicar, ¿no? No, mire, puedo platicar de una que además ni mis amigos de aquí más íntimos que están por aquí cerca lo saben porque no he tenido tiempo de comentarlo. Platicarlo. Estoy montando un centro de día geriátrico. Ok. Con unos amigos de Alcalá, un centro... ¿Solo de día? De día. Un centro de día geriátrico, un centro de atención a mayores, con toda una idea ya de puesta en marcha de una serie de servicios y atenciones innovadoras, de generar calidad de vida y de mejorar la salud y todo este tipo de cosas. Mira, no tiene nada que ver con... Sí, claro, pero... Bueno, no tiene nada que ver y tiene cierta... Sí, porque vas a tener área de rehabilitación o... Claro, un poco eso. De enfermería y todo eso, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, bueno, no, la parte empresarial siempre está ahí. Y he empezado cosas que no han funcionado y que han fracasado y que las he asumido perfectamente y las he cortado cuando he visto que no tenían más futuro y se ha acabado. O sea que eso también... Es muy importante, no aferrarse. Claro, los que tienen capacidad para emprendimiento tienen que estar listos también para eso, para asumir que algo no funciona, no persistir y darte cabezazos contra la pared, porque también eso es otra, digamos, es una virtud que hay que tener, y es que cuando algo... A ver, es muy importante plantearse unos objetivos, que esto también son, creo que, buenos consejos. Plantearse unos objetivos a conseguir. Si no hay objetivos, no hay camino que crear. Claro. Entonces, si no, vas perdido, no sabes, vas sin rumbo. Ahora, si tú te marcas unos objetivos, a partir de ahí ves el punto desde el cual partes, lo que antes decíamos, en dónde estoy, me conozco, qué hago, qué me gusta hacer y con qué recursos cuento, qué debilidades tengo, qué fortalezas, todas estas cosas que tú conocerás, ¿no? Entonces, si tengo ese objetivo claro y sé dónde estoy ahora, planifico el camino que tengo que realizar para llegar a ese objetivo, ¿no? Esto es de primera lección del mundo empresarial. Sí. Entonces, pero si estamos trabajando para conseguir determinada cosa y no lo conseguimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar de acciones para conseguir ese objetivo. Que no puedes estar haciendo siempre lo mismo que te da el mismo mal resultado. Entonces, hay que cambiar de actividad para conseguir llegar a ese objetivo. Pero puede ocurrir también otra cosa, y es que hayas cambiado de acciones y te hayas hecho todas las estrategias posibles y sigues sin conseguir el objetivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar de objetivo. Claro. Claro, porque si no estás dándote, es lo que yo digo, es darte cabezazos contra la pared, ¿no? Entonces, también hay que ser valiente en ese sentido, de decir, no, esto no va, he hecho todo lo que tenía que hacer, y no pues cambio de objetivo. Eso es una valentía también.
es una valentía también. Casi para cerrar esto, cuestiones así pequeñitas. Viviendo en Madrid, ¿le vas al Madrid o no? No soy futbolero. ¿Qué deporte es el que te gusta? ¿Practicabas algún deporte? He practicado como todos los chicos de joven, sí, he jugado fútbol, he jugado baloncesto, he jugado de todo lo que en ese momento hacíamos todos los chicos para divertirnos. Pero tengo que reconocer que no tengo ningún deporte así particular que me guste hacer. Lo intenté con el golf. Okay. No me ¿qué hago yo aquí? Sí. ¿No viste resultados y también cambiaste? No me gustó, lo dejé y pues no pasó nada. Entonces, lo que hago es ejercicio físico para, digamos, por una cuestión de salud. Okay. ¿Ah? Pero no hago deporte. ¿Todos los países? Porque supongo que has ido a todas las sedes. No he ido a todas. ¿Hay sedes que te faltan por conocer de la escuela? ¿Qué sedes te faltan? No he ido a Canadá. Okay. No he ido a Hong Kong. Sí he ido a Rusia. No he ido a Israel. Okay. No he ido a Ecuador. No he ido a Bolivia, que hemos empezado hace poco. Y ya está. El resto he ido, sí que he ido. Bueno, a las otras 60 sí. A las otras sí que he ido, sí. Dentro de estos países a los que acudes, normalmente, ¿qué te gusta hacer? Bueno, a ver, lo que más me gusta hacer es encontrarme con mis amigos de ese país. Okay. Porque yo tengo el privilegio de viajar a lugares que voy un poquito a trabajar, pero sobre todo voy, porque en la mayoría de los sitios ya todo está como muy engrasado y hay un equipo que... Pero porque ya claro, eso ya se ha hecho. Tus años ya te costaron para que se dé esa posibilidad. Efectivamente. Antes te tocaba ir a todos estos lugares a picar piedra. A dar clase, a organizar, a trabajar con los socios o colaboradores del país y a dar clase. Okay. O sea, llegar a dar 7 días seguidos de curso y con, un profesor más, claro. Pero ahora, sobre todo, me gusta ir, siempre me ha gustado por eso, porque me voy a encontrar con gente conocida, con gente amiga, son lugares ya, digamos, con los que me identifico y les tengo cariño, ¿no? Okay. No sé, por ejemplo, a Brasil o a Argentina, es que he ido decenas de veces. Y a México también he venido ya un buen número. Entonces, claro, ¿cómo no vas a echar de menos a esos lugares que ya son parte de tu vida? Sí. Y tienes amigos y... Entonces, pues claro, lo echo de menos y me gusta de vez en cuando darme... Esta es la primera vez que salgo de España. Dentro de España sí he viajado, pero es la primera vez que salgo de España desde que se inició la pandemia. Okay. Entonces yo, para mí, tal vez la costumbre, ¿no? Y el entrenamiento de salir, de viajar y de llevar este tipo de vida, pues eso, me ha acostumbrado a hacerlo. Y cuando no he podido salir, pues me he adaptado también y he estado, yo creo que de manera resiliente y he estado trabajando de otra manera, haciendo otras actividades, aprendiendo otros temas que me gustan, pero sin duda he echado de menos salir y verme con amigos que me he visto de vez en cuando y que he tenido que parar eso, que hemos tenido que parar todos, ¿no? Sí. Entonces... ¿Hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. ¿Ningún oficio o oficios? La mayor es fisioterapeuta. ¿Ya egresó? Ya... La mayor tiene 40 años ya. Ah, ya. ¿Osteópata o no? Hizo fisioterapia, hizo osteopatía, pero, y ejerció, pero hace ya como 10 años yo veía que tenía madera gestora también. Okay. Y le pedí incorporarse conmigo a ayudarme en la gestión de la escuela. Ella se preocupó de aprender y de hacer másteres de gestión, de empresa y demás. Y hoy día pues es un poco la que lleva, es una parte importante de gestiones de la escuela, sí. Okay. Pero importante. Y además, para mi satisfacción, se le da muy bien, muy bien. Bueno. Así que yo estoy encantado de la vida. Sí, sí. Ginés, la verdad es que... Tengo 2 nietas.
2 nietas. Tengo 2 nietas. ¿Tienes hijas, niño y niña? Tengo hijo, o sea, tengo la hija mayor y luego el segundo que es chico. Tiene 33. ¿El fisio no le llamó la atención? No. Él es más del mundo artístico, él es bailarín. Vale. Bueno, es maestro también, pero bueno, sobre todo lo que le gusta y a lo que está volcado absolutamente es al mundo de la danza, tanto como enseñante, como con una compañía que tiene con otra gente y tienen sus representaciones. ¿Tus nietas ya están en edad de estudiar? Tengo una nieta de 12 y una nieta de 8. Entonces, ¿y ya así al oído ya les estás diciendo fisioterapia? No, en absoluto. Tampoco lo hice con mis hijos, ¿eh? No. Sí, pero te veían y... Claro. Y el mismo ejemplo que tú tomaste de tus padres, probablemente tu hija lo fue tomando, ¿no? De alguna manera, yo creo que sí. sí. Ginés, la verdad podríamos aquí durar un día entero platicando. Mañana en el Congreso tendrás la posibilidad también de que te escuchen muchos chicos que tienen este miedo a la situación de saber qué quieren hacer de su vida profesional y tú les darás algunos tips de lo que te ha tocado vivir. Yo creo, si quieres, un poco por completar un poco estas ideas y sobre todo por si lo pueden ver gente que no esté en el Congreso. Claro. Lo que en los últimos tiempos yo estoy trabajando más es intentar trasladar a los profesionales la idea de que además de aprender la parte disciplinar, fisioterapia o osteopatía, en fin, aprender a saber hacer como profesionales, hoy día por lo menos con eso no basta. Podrían decir, qué barbaridad, entonces ¿qué estoy haciendo? No basta. Si quieres labrarte un buen camino personal, yo utilizo mucho el término personal y no tanto profesional, porque la carrera la haces tú, que te llamas fulanito de tal. Sí. La haces tú, es tu carrera personal, como profesional X, ¿no? de tal profesión, pero eres tú quien hace la carrera, no es tu profesión la que la hace por ti. Entonces, como es detrás de en todo desarrollo está la persona, no basta con tener esos conocimientos disciplinares, porque si el éxito fuera inherente a los conocimientos disciplinares, todo el mundo sería exitoso. Y no son los que son. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los que son y los que no son? Amigo, ahí es donde está la cuestión. Y en eso es en lo que yo estoy ahora, intentando generar conocimientos, aprendizajes de estas herramientas personales que tienen que ver, que son conocimientos transversales de comunicación, de liderazgo, de marketing, de capacidad comercial, de empatía, de comunicación, de cómo ser y de cómo estar para que no se pierda, digamos, el buen efecto, el buen saber hacer del producto que tenemos los fisioterapeutas y los osteópatas, que es ni más ni menos que el conocimiento. Sí. Entonces, si sabemos poner en valor ese conocimiento, nos atrevemos de verdad a aplicarlo, y con esa, digamos, con una capacidad de liderazgo, que seamos capaces de que las personas que tienen problemas de salud sepan que ahí está el referente, que eres tú, fulanito de tal, fisioterapeuta. Para llegar ahí tienes que sumar tu conocimiento disciplinar y esa parte personal de amor propio, de capacidad, de confianza, de cómo posicionarte, de cómo relacionarte, porque si sumas esas dos áreas, imposible no funcionar bien, imposible no tener éxito. Ahora, entonces hay que ser, yo creo que, humilde para analizarse a uno mismo, reconocer que no tienes esos valores y aprenderlos. ¿No? Y este es el consejo final. Muchísimas gracias, Ginés, por
de nuevo por aceptar la invitación de entrada al Congreso. Bueno, un placer. Después la posibilidad de platicar contigo y conocerte más a fondo, que la gente te conozca. Existirá mucha gente alrededor del mundo en todas estas sedes de la Escuela de Osteopatía de Madrid que conocerán ahora una parte probablemente desconocida. Sí. Y que también se verán en ellos mismos motivados en el sentido de saber que muchos de ellos están siguiendo ese camino, ¿no? Y que ojalá puedan llegar a ser personas de bien, personas de éxito y profesionales de éxito, ¿no? Entonces, pues no me queda nada más que agradecerte, Ginés, gracias a vosotros por la plática. Y deciros que también yo cada vez que vengo a México me enamoro más del país. Y de verdad lo digo, los amigos que están por aquí cerca saben que es cierto. Lo digo desde el corazón y además desde la realidad que observo. Y es que es un país riquísimo en todos los sentidos. Su historia, su arquitectura, el comportamiento de las personas, la belleza natural. Sí. Es un país que he descubierto relativamente no hace mucho, si lo comparo con otros países, claro, en los que estaba antes. Y estoy realmente sorprendido y enamorado. Como México no hay dos, dice el dicho. Sí. Entonces, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos en esta plática. Tendremos más de esta sección Orígenes detrás del profesional. Nos irán acompañando alrededor de estos días algunos profesionales nacionales o internacionales para que los conozcan a fondo y conozcan cada una de las cosas que han tenido que pasar para llegar a donde están el día de hoy. Entonces, pues agradecerte, muchas gracias, Ginés, por aceptarla y nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, hasta pronto.